Y Dios me dio una palabra. And God gave me a word. Y creo que usted la necesita oír también. And I believe that you need to hear it as well. Si usted está aquí, diga gloria a Dios. If you're here, shout glory to God. Los últimos días yo siento que Dios ha cambiado mi vida de una forma dramática. These last days I feel that the Lord has changed my life in a dramatic way. Nunca me había pasado eso. That has never happened to me before. Acá están los pastores. Falta el otro pastor de Delaware. A veces acá, pastor. Yo siento que Dios I feel that the Lord nos ha estado cambiando de una forma dramática. has been changing us in a dramatic way. Cuando digo dramático, And when I say dramatic, me refiero a un cambio abrupto I'm referring to an abrupt de change parte de Dios. on behalf of God. Cuando Dios te encierra contra la pared When God puts you against the wall, y Dios no te deja que des un paso más, and God doesn't make you make another step a menos que lo hagas en su voluntad. unless you do it in His will. Eso me ha estado pasando. That has been happening to me. Y Dios me ha llevado a entender la iglesia a nivel mundial. And God has taken me to understand the church He worldwide. estudiado las iglesias, entre comillas, más I've exitosas, studied the so-called more successful churches around the world los predicadores más exitosos, entre comillas, and the most successful pastors around the world, los oradores mejores de la tierra, the best preachers of the earth, los hombres de más dinero dentro de las iglesias. the men with the most money among the churches. Y encontré algo And I found something que yo creo que usted necesita oír esta noche. that I believe you need to hear tonight. Si está aquí, diga gloria a If you're Dios. here, shout glory to God. La palabra que les voy a dar esta noche, The word that I'm going to share tonight, Dios me lo ministró a mí. God ministered it to me. Los que vienen llegando pueden hacerse aquí al frente, porque me tienen esta hermana muy sola aquí, me tiene preocupado eso. Gloria a Dios. Praise the Lord. Aleluya. Hallelujah. Venga, pastora, la esposa del pastor Laine, venga. Aleluya. Hallelujah. Ahora sí estamos listos. Now we're ready. Ok. Amen. ¿Está aquí todavía? Are you still here? Yo creo que la palabra que me fue ministrada I believe that the word that was ministered to me es un aviso personal, is a personal notice. un aviso que Dios me dio a mí. A notice that God gave unto me. Y fue un aviso propio despertar. And it's one to make me awake. Cuando yo me fui con mis hijas y la pastora hace poco, When I left with my daughters and my wife not long ago unas vacaciones increíbles de 2 días. to a 2-day incredible vacation. Duramos un día llegando y otro día viniendo, no eran 2 días. We spent 1 day to go, 1 day to return, but it was only 2 days. Curiosamente me pasó algo mientras dormía, Curiously, something happened to me while I slept. y es que me enfermé. And it's that I got sick. Yo tengo muchísimos años que no me enfermo. For many years I haven't Y gotten una sick. cosa muy interesante. Something very interesting. Pero era algo que no puedo explicar hoy. But it was something that I cannot explain today. Y en la madrugada, cuando me desperté con mucha temperatura, And in the morning when I woke up with a fever, sintiéndome bien mal, I feeling very, very bad. recuerdo que se me puso de pie un anciano frente a mí I remember that an elder stood before me y me dijo: sal de tu estancamiento. and told me, come out of being stuck. Si a mí me hubiera dicho alguien eso, tengan por seguro que lo voy a reprender. Had anybody else had told me that, I would have rebuked them. Pero frente a esa persona yo tuve que callar. But before that person, I had to keep quiet. Yo nunca creí en mi vida que yo estaba estancado. I never believed that I was stuck in my life. Y soy un hombre que vive una vida 100% metida en esto. I'm a man that live 100% life on this. Pero el que hablaba conmigo me dijo: sal de tu estancamiento. But the one that was speaking with me told me, come out of being stuck. Porque el planeta Tierra entra en confusión. For the planet Earth enters into confusion. Y todo el planeta Tierra entra en una devastación. And all of planet Earth enters into a devastation. Y lo único que quedará en pie And the only thing that will remain standing serán hombres con una voz profética genuina. will be men with a genuine prophetic voice. Porque ya el mensaje profético psicológico Because the
prophetic message which is psychological, ya no sirvió. it's useless. Ese mensaje es insuficiente. That message is insufficient. Ya la profecía llena de carne tampoco The sirvió. prophecy full of flesh is useless. Necesitamos que la palabra vuelva a la tierra. We need the word to return to the earth. La palabra que dice no lloverá y no llueve. The word that says it will not rain and it doesn't rain. No el mensaje emocional que hoy tenemos, Not that emotional message that we have today. donde la gente se le promete 20 cosas que nunca ocurren. Where you promise 20,000 things to people that never happen. Y a la gente no se le cumple ni una profecía ni ninguna, y la gente siempre espera otra profecía nueva. And none of the prophecies come to pass for the people, and they always expect a new one. Y ahí nació esta palabra. And that's where this word came Y yo out. oro a Dios para que usted esté aquí. And I pray to God that you may be here. Oro a Dios para que usted esté I aquí. pray to God that you may be here. Esta palabra a mí me tocó profundamente. This word touched me really deep. Y de hecho que estas notas las voy a tener en mi escritorio todos los días. And in fact, I'm going to have this note in my desk every day. Yo creo que yo necesito volverlas a leer. Because I believe that I need to read it again. Y necesito volverlas a escuchar. And I need to hear it again. Usted ve una cosa que temo en los últimos días. See, something that I've been fearing these last days Es el ver una iglesia is seeing a church que al igual que la iglesia de Apocalipsis empieza a deslizarse. that just as the church of Revelation begins to slide, Y habiendo empezado en el espíritu termina en la carne. and when they had started in the spirit, they finish in the flesh. Una iglesia que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. A church that calls the bad good and the good bad. Y de eso este planeta está lleno. And of that, this planet is filled. Y esta área metropolitana y la nación donde usted viene está repleta de eso. And this metropolitan area and the city that you come from is full of it. Yo me estremezco de pensar que un día me convierto en un hombre perezoso. And I'm really shaken to think that someday I'll turn into a lazy Y man. me convierto en un hombre tibio. And I'll turn into a man that is lukewarm. Que acepto la inmoralidad solamente porque un hombre trae buenos diezmos a la That iglesia. accept immorality simply because a man brings good tithing into the church. Que acepto la lujuria de fulano solamente porque me regaló un carro. That I accept so and so luxury because they gave me a car. Y no tengo la capacidad de hombre de Dios para decir esto no es de Dios. And I don't have the capacity of a man of God to say this is not of No God. para condenar, para restaurar, pero sí para tener carácter. Not to condemn or restore, but yes, to have character. No sé si está aquí I don't know todavía. if you're still here. Yo he visto en los últimos años un tsunami espiritual. In these last years, I've seen a spiritual tsunami. Un tsunami que es peor a lo que pasó en Sri A Lanka. tsunami that is worse than what happened in Sri Lanka. Un tsunami que ha barrido la iglesia. A tsunami that has broomed out the church. Un tsunami que ha entrado a los A altares. tsunami that has come into the altars. Que ha tocado a las familias pastorales. That have touched the pastoral Que ha families. tocado a nuestros ministros de That alabanza. have touched our minister of praise. Que ha tocado todas las ondas. That have touched all the waves. Las denominaciones más grandes de la The tierra. biggest denominations of the earth. Dicen las estadísticas que se están quebrando. The statistics says that they are breaking. En los últimos 20 In años, the last 20 years, las denominaciones más poderosas de la tierra han perdido cientos de obreros y the de most pastores. powerful denominations of the earth have lost hundreds and hundreds of laborers and pastors. Y es como si hubiera un temblor dentro de la iglesia. And it's as if there were an earthquake inside the church. Y alguien lo llamó And someone called them. que hay un quebrantamiento dentro de las estructuras del cristianismo, entre comillas. That there is a breakthrough inside the structures of the so-called. Y denominaciones que fueron muy And poderosas, denominations that were very powerful, hoy no lo son. they're not today. Hoy no lo son. They're not today. La gente está muriendo. People are dying. Yo leo las estadísticas. And I read the tolls. He llorado estos últimos días demasiado. And I've cried a lot these last few He days. estado pensando, I've been thinking, posiblemente orando más que antes. possibly praying more than before. La Biblia habla de iglesias The Bible speaks about que churches fueron fieles a Cristo. that were faithful to Christ. Habla de una gente que antes de la medianoche se durmió. It speaks about people that went to sleep before midnight. Pero nosotros estamos tan grandes But we are so great que la parábola de las 10 vírgenes parece que ya no nos sirve. that the parable of the 10 virgins seems like not to be good anymore. Porque somos muy grandes. Because we're too big. Hemos crecido We've demasiado. grown too much. Entonces la parábola de las 10 So the vírgenes 10 virgin parable es sencillamente comida para bebé. is simply baby food. Pero lo cierto es que la parábola But the fact is that the parable encierra una palabra que es descuido espiritual. encloses a word which is spiritual dismay. Y es el espíritu que yo miro sobre la It's tierra. the spirit that I see around the earth. La iglesia conforme A church that is en su conformed confort,
in their comfort, en su grandeza, in their greatness, sus in their posesiones. possessions. Una iglesia que perdió el A norte church that lost their way. y en toda la tierra veo eso. And I see that all over the earth. Yo creo que la Biblia And dice, I believe that the Bible el says, apóstol escribió the apostle wrote, y dijo, por tanto es necesario and said, therefore it is que necessary con más diligencia that with more diligence atendamos a las cosas que hemos oído. we attend unto the things that we have heard, No sea que nos deslicemos. unless we slide. No dice no sea que nos caigamos. It doesn't say lest we fall. Dice no sea que nos It deslicemos. says lest we slide. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Because if the word spoken through the angels was steadfast, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, and every transgression and disobedience receive a distribution that was just, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? how can we escape if we do not attend such a great salvation? ¿Cómo escaparemos nosotros How will we escape si descuidamos una salvación tan if grande? we do not attend such a great salvation? Eso dice Hebreos, That's what Hebrews says capítulo 2. on chapter 2. Cuando yo leí esto, And when I read this, realmente pensé en varias I cosas. truly thought about many things. Hay ejemplos bíblicos en el libro Apocalipsis. There's a biblical example in the book of Revelation. Uno de ellos habla One of them speak de una iglesia que era la iglesia de Éfeso. of the church of Ephesus. Y esa iglesia perdió el primer amor. And that church lost their first La love. otra iglesia fue la iglesia de la Odisea, The other church was the church of the que Odyssey, entró en lo que era tibieza that went espiritual. into a spiritual lukewarm. La otra iglesia fue Sardis, The other church was Sardis, que entró la muerte espiritual donde where ellos. spiritual death creeped in. Cuando Jesús le habla a la iglesia de When Gálatas, Jesus speaks to the church of Galatians, cuando Pablo habla a la iglesia de Gálatas, when Paul perdón, speaks to the church of Galatians, y les habló que se habían alejado de la victoria de la cruz, and told them that they had departed from the victory of the cross, que se habían vuelto a las obras de la and carne. that they had returned to the works of the flesh. Y Pablo escribe en Efesios 5, And Paul writes in Ephesians 5, mirad pues con diligencia, see well with diligence como andéis, how you walk, no como necios, not as fools, sino como sabios, but as wise, aprovechando bien el tiempo, taking well advantage of the porque los time, días son malos. for the days are evil. Y Pablo también dice, And Paul also says, señores, people, porque ya es hora de levantarnos del sueño, because it is time for us to rise from the sleep, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. for our salvation is closer to us than when we believed. Romanos 13:11. Romans 13:11. Y él agrega And he adds que algunos hijos de that Dios some children of God han llegado a ser tan lascivos have become so lascivious que decidieron dejar la cruz that they decided to leave the para cross volverse a faulas, to return to a things, fantasías, fantasies, a and glutonerías, gluttons, para volverse a murmuraciones y to contiendas, turn back to murmuring and content, donde Dios no puede estar. where God cannot be Y found. cuando uno mira 1 And Timoteo, when you look at 1 Timothy, dice el capítulo 5, chapter 5 says, dice que Pablo le habla it says that Paul a speaks Timoteo, to Timothy le dice despiértate de tu and sueño, tells him, awake from your sleep aviva tu don, and revive your gift. aviva tu don. Revive your gift. Sin embargo, yo miro que el tsunami más grande But yet I see that the biggest tsunami en las iglesias de Norteamérica in the churches of North America no es la gente que se va deslizando is not the people that are sliding y no vuelve a la iglesia. and don't return to the church. El desliz más grande que veo en este país The big backslide I see in this country no es la gente que se desliza, is not the people that slide, sino la gente que está conforme aunque estén deslizados. but the people that are conformed though they are sliding. En la conformidad del corazón, It is the conformity of the cuando heart un hombre se acostumbró where a man got used y la conciencia se cauterizó and the conscience was captive y ya no siente temor a and Dios. feels no fear of the Lord. Yo creo, I believe, me dijo a mí un hombre, a man told me, es que Eliseo era un ignorante. is that Elisha was ignorant. Yo le dije, bendita ignorancia. And I said, well, blessed Porque el ignorance. tipo tomó un palo y lo tiró al agua y un hacha flotó. Because he took a stick and threw it on the water and an axe Pues somos floated. muy sabios, muy entendidos, muy llenos de doctorados, pero no tenemos poder To ni understand, autoridad. to fill with doctors, but not filled with authority and power. La gente endemoniada se siente en nuestras iglesias y no les pasa nada. Demon-possessed people sit in our churches and nothing Porque aún los happens. demonios están cómodos con la palabra que Because nosotros even the predicamos. demons are comfortable with the word that we preach. Porque no amenazan lo mínimo. Because there's no threat in the No minimum. porque la palabra sea amenazante, Not because the word is sino porque threatening, ella es espada de dos filos. but because she is a double-edged sword. Pero solo será espada de dos filos cuando sale de una boca correcta. But it will only be a double-edged sword when it comes out of the right Y de un mouth. hombre o una mujer que ha sido circuncidado por Dios. Where there is a man or a woman that has been circumcised No by en su God. carne, sí en Not su in their corazón. flesh, but yes in their A heart. su nombre sea To la his gloria. name be the glory. Yo oro a Dios para que usted esté acá. I pray to God that
you may be y pueda healed oír. and able to hear. Yo tiemblo de pensar que una mañana me pueda levantar y me sienta tranquilo en mis logros. I tremble of thinking that I can get up one morning and feel calm with all my success. Alguien dijo que grandeza es perseguir el éxito, Somebody says that greatness is to follow success. pero dice que se es más grande cuando ya se tiene el éxito y todavía se persigue más But éxito. it says that you're even greater when you have success and you follow after more success. Y yo creo que Dios nos ha llamado hoy And I believe that God has called us para today poder mirar más allá. to be able to go beyond. No, quizás no se me nota, pero estoy temblando hace horas Maybe you don't notice it, but I've been trembling for de hours. poder entender que usted tome esta palabra. So that you can understand this Porque he word. visto el tsunami metido dentro de las casas. Because I've seen the tsunami inside the homes. Pablo dice Paul says que Israel se deslizó that Israel slid y cayó en el fango de la vagancia. and fell into the dirt of laziness. Pablo dice que Israel se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Paul says that Israel sat down to eat and drink and got up to play. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 10, That's why Paul writes in 1 Corinthians 10 el que piensa estar firme, mire que no caiga. that he that thinks that steadfast, see that you do not fall. El que piensa estar firme, mire que no caiga. He that thinks that he steadfast, see that you do Y not Pablo fall. no habla allí And Paul doesn't speak de there una caída moral. of a moral falling. Está hablando de una caída de It's diligencia. speaking about a falling of diligence. Escuche la palabra diligencia. Listen to the word No diligence. está hablando de caer en adulterio o fornicación, que son los pecados más Not comunes, speaking about adultery or fornication, which are the most common o en lo sins, que la gente más cae. or what people fall the most Pablo está today. hablando que caer de la diligencia es un pecado Paul terrible. is saying that falling from diligence is a terrible sin. Por eso él dice, That's why he says, así que vosotros, oh amados, so you, beloved, sabiendo de antemano, knowing beforehand, guardaos, keep no yourself, sea que arrastrados por el error de los inicuos, lest that you being dragged by the error of the foolish, caigáis de vuestra firmeza. fall from your Y steadfastness. escuche porque esto es And fuerte. listen, for this is powerful. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, por eso yo golpeo mi cuerpo that's why I hit my y body, lo pongo en servidumbre. and I put it as service, No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. lest that I've been set as a point for others, I am then eliminated. Eso dice 1 Corintios 9, That's what 1 27. Corinthians 9:27 says. Pablo habla Paul speaks de que su vida entera estaba ligado a dar fruto. that his whole life was bound to bear fruit. Su vida entera era una máquina de producción. His whole life was a machine of production. Y Pablo sentía terror solamente de deslizarse de la firmeza con la que él había sido alcanzado por la And he cruz. felt terror by sliding from the steadfastness for which he was reached by the cross. No él no ir a la iglesia. And it's not going to church. Yo temblé I trembled cuando una persona me pidió consejería when a person asked for counseling hace un tiempo atrás a while back y me dijo, es que yo vengo aquí and told me I come here porque Dios me habló que viniera because God told me to come para que usted ore por mí, for you to pray for me. porque el Señor me dio una palabra para Because usted. the Lord gave me a word for you. Cuando yo empiezo a hablar con esta And señora, when I begin to talk with this woman, yo le digo a ella, pero el Señor me muestra a mí I tell her, but the Lord shows que hay una me situación de adulterio en su vida. that there's a situation of adultery in your Y ella life. se me quedó viendo. And she just watched Me dice, ¿cómo lo sabe? and told me, how do you know that? Yo le dije, nomás esta madrugada amaneciste con un hombre. And I told her, this morning you woke up with a man. Y ella empezó a llorar. She began to Me cry dijo, es cierto. and told me that's true. Anoche pasé con un hombre. Last night I spent the night with a Y al día man. siguiente vine a mi oficina a decirme que Dios le habló para mí. And on the next day she came to my office to say God spoke to her for me. Y yo temblé. And I trembled Porque yo dije, hemos sido demasiado osados. because I said, we've been too weighty. Hemos perdido el temor a Dios. We've lost the fear of the No estoy Lord. hablando de una iglesia legalista. I'm not speaking about a legalist Estoy church. hablando de una iglesia I'm religiosa. speaking about religious church. Vivir para Dios no es ser To religioso. live for God is not being Vivir religious. apartado para Dios no es ser legalista. To live separated for God is not being legalist. Ser consagrado a Dios no es ser una persona extremista. To be consecrated to God is not being extremist. Pero yo estoy convencido, amados, But I am convinced, beloved, que nosotros seremos conocidos that we will be known solamente por una vida de rectitud al Señor. only because of a life of righteousness before De the repente Lord. usted esperaba que le hablara otra cosa. Suddenly you waited for something else to be Pero yo estoy said. aquí para jalarle las orejas esta But I'm noche. here to pull your ears tonight Nosotros nos hemos engañado. because we have been fooled. Señores, hemos levantado imperios de fantasías. People, we've lifted up royalties of Nosotros fantasy. miramos las grandes congregaciones que hay. We see the great congregations there are. Una de las iglesias más grandes que hay en Houston, One Texas. of the biggest churches in Houston, Usted Texas. llega al parqueo de esa iglesia y las colillas de cigarro hay por miles. You get to the parking lot of the church and you find thousands of cigarette butts. Uno se pregunta qué está pasando, So you ask yourself, what's going qué on? está ocurriendo. What's happening?
¿será que el mensaje no sirve? Is it that the message is not Pues good? sí sirve. Well, it is El good. problema es que la psicología nunca ha podido cambiar al ser The humano. problem is that psychology has never been able to change the human being. Escúcheme esto. And listen to this. Todas nuestras iglesias están llenas de All of our fantasías. churches are filled with fantasy. Si nosotros volvemos nuestros ojos al If Señor, we turn our eyes back to the Lord, yo creo que tu iglesia no será conocida por los milagros, I believe that this church is not going to be known by the será miracles, conocida por la compasión. but it will be known by the compassion. Nosotros oramos por un enfermo We pray for the sick, y lo que nos mueve es que el enfermo se sane para después contar el testimonio. and what moves us is for the sick to be healed so that we can tell the testimony. Lea la Biblia. Read the Bible. Jesús nunca sanó a un enfermo para que la gente lo viera. Jesus never healed the sick for people to say it. Dice San Mateo 14:3 Matthew 14:13 que says cuando él salió that when he went y out vio la multitud, dice que sintió compasión and de saw the ellos multitude, he said that he felt compassion y on them. sanó a los que estaban And he enfermos. healed those that were Lo que lo sick. movió a sanar la gente fue la What compasión. moved them to heal the people was compassion. Por eso la gente era sana. That's why people were healed. Porque nunca Dios ha querido sanar a un enfermo para ponerte en alto a ti. Because God never wanted to heal the sick to raise you up. Y cada enfermo que se sana por compasión es un enfermo que conocerá algo que los demás And nunca every han sick conocido. person that is healed by compassion is a sick person that will know something that no one else have learned. Si está aquí, diga If you're aleluya. here, shout Y hallelujah. yo encontré varias cosas. And I found many Y things. creo que es día de golpear nuestro cuerpo. And I believe that this is a day to hit our Yo body. oro a Dios para que usted And I escuche. pray to God that you may Y hear. oro a Dios para que usted esté aquí. Pray to God that you may be here. Si está aquí, diga gloria a If you're here, Dios. shout glory to God. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. Perdóneme si usted me va a escuchar como un legalista Excuse hoy. me if you hear me as a legalist tonight. Una de las predicadoras más grandes de este país. One of the biggest preachers of this country. La queja que su marido tiene The complaint that the husband has es que ella, is that she, por andar tanto con Donald Trump, because she walks with Donald Trump por so andar much, dando seminarios, and for having teaching poniendo seminaries, principios en medio un poco impíos que nunca cambiarán. and putting principles in a bunch of heathen that will never Su change. marido dice, ella descuidó el hogar. The husband says she did not take care of the home. Y mi Biblia declara And my Bible declares que el que va a servir a Dios that the one that's going to serve the debe Lord ser marido must be a de husband una sola mujer. of a one woman. Pero sucede que hoy los más ungidos tienen 3 matrimonios a la cola. But it so happened that the most anointed one have 3 marriages Entonces, on the side. perdóneme, algo está mal. So excuse me, something is wrong. Porque los hombres que levantaron avivamientos en la historia Because the men that raised up revival in history fueron hombres que caminaron con su familia. were men that walked with their Y family. yo creo que hay un volverse otra And I vez believe that we must return once y again entender que Dios quiere hacer algo. and understand that God wants to do Si something. nosotros no hacemos caso a Not esto, pay attention to this. vamos a seguir levantando iglesitas aquí en el área metropolitana, en New Jersey, en Pensilvania, en Filadelfia, en New York, en Delaware, en Maryland, en Baltimore, iglesitas. We're going to continue to raise up little churches everywhere. Y seguimos con la arrogancia de decir, sí, es que nosotros tenemos una palabra mejor que los demás, quizás sí la tenemos, pero no el corazón para levantar un avivamiento. And we continue to think that we have the same arrogance as the others. Yes, we may have it, but we don't have the heart for the revival. Quizás predicamos mejor que los demás, Maybe we preach better than the best. pero no va a traer eso una gloria que sacuda esto. But that's not going to bring a glory that will shake this. Mire, dice la historia Look, the story que says el norte de Virginia es conocido en Estados Unidos como el cementerio de los that pastores. Northern Virginia is known in the U.S. as the pastor's cemetery. Aquí se mueren todos. All of them die. Eso dice la historia. That's what the history says. Yo creo que Dios nos está poniendo una oportunidad única hoy. And I believe that God is giving us a unique opportunity today. Yo aprendí varias cosas. And I learned many things. Y lo primero And the es first thing is que Pablo enseña que él estaba seguro de su that salvación. Paul teaches that he was sure of his salvation. Pero Pablo entiende que entre más seguro estoy, más tengo que tener los ojos abiertos. But Paul also understands that the more sure he is, the more wide he opens my Yo creo eyes. que la ley de la naturaleza ilustra la ley del Espíritu. I believe that the law of nature illustrates the law of the Spirit. Miren lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Porque lo que es de Dios Because what is of God, se conoce. it is known. Lo que es de What is Dios of God es manifiesto is manifest por medio de las cosas hechas. through the things that are done. Romanos 1:19. Romans 1:19. La Biblia enseña, The Bible y teaches, Jesús lo dice, and Jesus says que hay it, que ver las flores, that those who see the hay flowers, que ver los those who pájaros, see the birds, aún los bueyes, even the bulls, las ovejas, the sheep, hasta de hormigas habla la Biblia. and even about ants. Y hay que ver las semillas. And you have to see the seeds. Y cada cosa de esta And every one of these things ilustra cosas de la naturaleza de Dios illustrate things of the nature of y de God la naturaleza de la ley. and of the nature of the law. Escuche porque esto le puede ayudar. Listen, for this can help you. Lo primero que hace que una iglesia deje el norte de The Dios first thing that causes a church to leave the mark of God es porque el descuido causa deterioro. is because dismay causes deterioration. Escuche porque esto le puede ayudar. Listen, for this can help you. El descuido causa deterioro. Dismay causes deterioration. Leí un artículo que me llamó mucho la atención. Read an article that drew my Y
attention a Hay lot. una cueva en Kentucky There was a cave in Kentucky donde encontraron un pequeño marisco where they found a small crab que tenía una cabeza totalmente that pálida had a head that was totally y pale dos puntos negros and two dark que spots parecían ojos. that looked like eyes. Cuando los biólogos And when the biologists lo disecaron and they dried up, y empezaron a they examinarlo, began to examine it. se dieron cuenta que lo único que tenía eran puntos, They found out that the only thing that was there was dots. pero que realmente esos puntos no eran But ojos, truly those dots were not eyes. habían sido ojos, There had been eyes. pero para ese momento no servían. But at that moment they were useless. Y entonces empezaron a examinar a este crustáceo So they began to examine that little crust y se dieron cuenta and they found out que cuando este animal años atrás that years back that animal había sido un animal de muchos colores had been an animal of many colors. y era un animal que brillaba, And it was a shining animal. sus ojos eran radiantes, The eyes were radiant. pero un día, But one day, debido a una situación que se dio en el mar, due to a given situation in the sea, este animal decidió meterse en esa cueva this animal decided to get into that donde cave no había luz, where there was no light. todo el brillo lo perdió All the shine was y lost. perdió la habilidad de ver. And lost the ability of seeing. Y es el único crustáceo sobre la tierra que para poder moverse se golpea, And it's the only thing in the earth that to be able to move, he hits himself. porque no ve Because he can't y see solamente huele. and only smells. Escuche, porque esto me hizo temblar a mí Listen, for this caused me to tremble. y yo aprendí algo, And I learned something. y es And that is que todo that everything lo que tú no that usas you do not use, se te muere, it y dies. todo lo que no utilizas And everything you do not se te utilize deteriora. deteriorates. Yo creo I believe que este animal perdió la capacidad de moverse en otra dimensión that this animal lost the ability of moving in a different dimension porque trató de esconderse de una realidad, because he tried to hide from a reality. y yo creo And I que believe lo que usted no utiliza that what you do not use, lo perderá. you will lose it. Creo delante de I Dios believe before que God tenemos una oportunidad única hoy. that we have a unique opportunity Usted today. necesita ejercitar sus facultades And you need to exercise your faculties. y ejecutarlas y ejercitarlas constantemente. Execute it and exercise it constantly. Yo creo I believe que uno puede that vivir la fantasía de Estados Unidos, you can live the fantasies of the U.S. donde la gente cree que puede ir el domingo a la iglesia y chupar suficiente savia espiritual para mantenerse toda la semana, y eso es falso. Where people think that they can go to church on Sunday and eat enough spiritual food to spend the rest of the weekend. That is Y false. yo creo que los años que vienen And I believe that the years to come, van a demandar de un caminar diario con Dios, they're going to demand a daily walk with the Lord. donde yo no voy a poder depender más de la imposición de manos de nadie, So I'm not going to be able to depend on people's laying the hands ni de la profecía de or nadie. anybody else's prophecy. Si está aquí, diga If you're aleluya. here, shout hallelujah. Yo creo que es un tiempo de mirar más allá, I believe this is the time to look furthermore. y yo creo que el descuido I believe that being puede dismayed ser causado por la fatiga y las luchas diarias. can be caused by the fatigue and the daily battle. Fue lo que le pasó a este animalito. That's what happened to this little Un día animal. dejó de luchar, And one day he started fighting. dejó de pelear, And he stopped fighting porque se sintió bombardeado, because he felt bombarded. sintió una situación de problemas y de Felt penas, a problem and sadness y situation. decidió no batallar más, He decided not to fight y anymore. decidió vivir más en la oscuridad Decided to live in darkness y no la oportunidad de poder brillar and not in the opportunity of being por el able to resplandor shine que Dios lo había creado. with the splendor that God created him Yo with. creo que esta reunión de I hoy believe that tonight's meeting is es una reunión que fue planeada en el corazón de Dios. a meeting that was planned in God's Y heart. yo oro a Dios, And I pray to God porque mire, estaba hablando con un pastor because I was speaking with a pastor y él me dijo, and he told me no hay congregación en Estados Unidos, there's no congregation in the ni U.S. una sola, Not one. no hay una, There's not one. todas, All of them. con toda esta situación que ha venido de las casas. With all this situation with the houses, No hay una sola iglesia en There's Estados not. Unidos que haya sido golpeada there's económicamente. not one church in the U.S. that has not been hit financially. Alguna de mayor escala, otra de menor escala. Some in a greater scale, other in a smaller Una scale. iglesia que había en California, A church that was in California que solo en diezmo recogían 160 millones al mes. that only receive 160 million tithes per month, Son 600 personas. 600 people. Sucede que en los últimos It meses so happened that in this last month, recogieron solo 1 millón. they only received 1 Puede que million recogían 160. when they were receiving 160 million. Escúcheme, porque Listen, algo va a pasar. for something is going to happen. Y yo creo que Dios está diciendo algo. And I believe that God is saying Y something. nos está anunciando que viene algo muy And He's fuerte. announcing that something great is coming. Si está aquí, diga gloria a You're here, Dios. shout glory to God. Y yo puedo mirar And I can see que hay algo mucho más fuerte that there's something even que powerful toda la situación que estamos viviendo. than all the situation that we're living Y in. yo creo que hay como
mover de Dios en los aires, I believe that there's like a movement of God in the air, donde Dios te está mirando a ti where God is looking at y you, Dios está diciendo no es and suficiente. God is saying it's not enough. Amado, yo he viajado con Benny Hinn Beloved, I travel with Benny y Hinn, tenemos grandes cruzadas, and we have great crusades. 150,000 personas en el estadio, 150,000 people in the stadium, 3 millones de gente en el 3 desierto. million people in the wilderness. Pero usted va una semana después a la ciudad But you go a week later to the y city, usted se da cuenta que no pasó nada. and you find out that nothing happened. Las prostitutas siguen siendo The prostitutas. prostitutes are still Los prostitutes. homosexuales siguen siendo The homosexuales. homosexuals are still El homosexual. borracho sigue siendo The borracho. drunk is still a drunk. Es más, está comprobado In fact, it has been que proven las cruzadas que hay that the crusades there de are Reinhard Bonnke, of Ryan Burke, de Oral of Roberts, Oral por lo Roberts, menos su hijo Lindsey or is Roberts, his son Lindsey de Roberts, Benny Hinn and Benny y Hinn, todos los ministros grandes de Dios. and all the great ministers of God. Los milagros que hay The miracles there are nunca se dan en gente inconversa, solamente en gente de las are iglesias. never given in the unbelievers but people of the church. Quiere decir que la realidad de la iglesia es que es una iglesia enferma. I mean to say that the reality of the church is a sick church, Y una iglesia and a church que no siente pasión por su propia vida nunca sentirá pasión por alguien que está perdido. that feels no passion for their own life will never feel passion for somebody that is Una lost. iglesia que llega tarde a los servicios. A church that gets late to the Una service. iglesia que todo el tiempo está ocupada. A church that is always busy. Una iglesia que todos son party. A church where everything is party. Una iglesia que consiente cualquier A cosa. church that consents anything. Una iglesia con problemas de lujuria. A church with luxury problems Nunca podrá levantar una prostituta semidesnuda. will never be able to raise up a prostitute that is Imposible. semi-naked. Impossible. Señores, o hacemos algo o terminamos engañados. People will either do something or will end up Yo creo que Dios fooled. nos llamó para hacer algo. I believe that God has called us to Está do aquí something. todavía. Are you still here? No sé si está aquí I don't know if todavía. you're still here. Yo creo que Dios quiere hacer algo, I believe that God wants to do pero something, no es suficiente. but it's not enough. Dice que María Gurgurether It says that Mary Gogoretha iba por las calles de Missouri used to walk the streets of Missouri cuando de pronto entró when suddenly she al walked parque de Missouri. into the park of Missouri. Una mujer pequeña, A small woman de caminar pausado. walking very A paused. nadie le importaba. Nobody cared about Y it. ella empezó a llorar She began to cry por la condición de Missouri. because of the condition of Y Missouri. dice que frente a gente que And it says caminaba, that before people that were walking, María Gurgurether quedó frisada. Mary Gogoretha was frozen. Y quedó frisada por 3 She días. was frozen for 3 days. Y la gente la miraba. And the people looked at Y her. el que se acercaba y la tocaba se caía. And those who saw her and touched her A fell. los 3 días llegó el gobernador de Missouri 3 days later, the governor of Eso dice Missouri la came. historia. That's what the history y says. dice que no pudo llegar porque la multitud en el suelo era más de 150 metros. And it says that he couldn't get to her because the multitude on the floor were more than 150 Y meters. dice que cuando llegó el hombre con solo que bajó del carro se cayó al And it piso. says that when he got there, but he only getting out of the car, he fell to the Había más de ground. 30, 40 carros de los bomberos. And there were more than 30 and 40 cars from Había the firemen. ambulancias. There were ambulances. Habían médicos. There were doctors. Había gente por todo lado tirada en el There were suelo. people on the floor everywhere. Y cuando yo leo eso, And when I read that, yo digo, Dios, ¿qué I pasó? said, God, what happened? ¿Por qué perdimos Why eso? did we lose this? ¿Dónde quedó? Where was it left? ¿Dónde se perdió Where esto? was this lost? Y la palabra es pasión. And the word is passion. La palabra es The pasión. word is passion. Nada de esta gente, None of these people, ninguno de ellos hacía estas cosas para que los vieran. none of them did that for people to see them. Esta gente sentía lo que el corazón de Dios sentía por las People felt what the multitudes. heart of God felt for the multitude. Esta gente veía un perdido y sentía These dolor. people saw a loss and they felt pain. Esta gente veía a alguien en la calle y lo levantaba. These people saw someone in the streets and they raised them No up. sé si está aquí. I don't know if you're here. Yo creo en la prosperidad. I believe in Yo prosperity. creo en un Dios que da I plata. believe in a God that gives Yo money. creo en un Dios que da carros I believe in a finos. God that gives fine Pero cars. señores, lo último que se habla en nuestras iglesias es solamente de eso. But people, the only thing they talk about in the church Tenemos is just 10 that. años de solo hablar de plata. We've been talking about money for 10 years. Pero nadie levanta al moribundo que está en la calle. Nobody raised up those that are dying in the La street. razón por la que Jesús podía mover el cielo y la The tierra reason for which Jesus could move heaven and era earth. porque Jesús se movía en una dimensión mayor. Because Jesus moved in a greater dimension. Y a menos que hagamos And algo, unless we do something, todo el mundo mire, la oración de los hijos de Dios hoy es casa, look, the prayer of the children of God today is houses, carro, cars, avión. airplanes. Pero nadie pasa una madrugada entera llorando por la ciudad. Nobody spends an entire morning crying for the city. No sé si me está I don't know escuchando, if you're listening, pero el descuido es terrible. but the dismay is terrible. Cuando yo leo la And Biblia, when I read the Bible, yo me doy cuenta I find out que hay una verdad muy fuerte. that there is a powerful truth, Y es que Dios, and that is that God, no el diablo, not the devil, pero Dios me habló esta but God madrugada. spoke to me this Y morning. las últimas madrugadas Dios ha estado hablando. And this last few morning, God has been Y Dios speaking. me ha estado diciendo lo que está viniendo en los últimos días soy yo. And God has been telling me what's
has been coming these last days Y mean vienen 2 años más de crisis sobre 2 esta more years of nación. crisis are coming over this nation. Estoy hablando de parte de I'm Dios. speaking on behalf of God. Vienen 2 años más de crisis. 2 more years of crisis are coming. Vienen 2 años 2 difíciles. more difficult years. Todo el que vende casa haga algo. All those who sell houses do Pero eso se something. va a caer por el suelo. But that's going to fall to the ground. Vienen 2 años más de crisis. 2 more years of Y crisis el are Señor me coming. mostraba que viene algo muy The fuerte. Lord showed me that something powerful Y la is coming. iglesia va a tener que tener una The respuesta. church is going to have to have an answer. La iglesia va a tener que tener una The respuesta. church is going to have to have an answer. Como nunca antes. Like never before. El gobierno de los Estados Unidos va a buscar la brujería y la hechicería. The government of the U.S. is going to look for witchcraft and Porque sorcery. la iglesia dejó de tener respuesta. Because the church stopped having answers. El gobierno no cree en una iglesia que tiene 4 o 5 divorcios. The government doesn't believe in a church that has 4 or 5 Aunque divorces. me prediques muy bien, no creo porque tu vida no refleja lo que tú dices. So you preach good? No, because your life doesn't reflect what you say. Aunque tengas una gran palabra, revelación. Though you may have a great word of revelation. Aunque levantes 4 paralíticos, no te creo si tus hijos están en droga. Though you may raise 4 paralytics, I don't believe because your children are in drugs. Y yo creo que Dios nos está llamando a And I nosotros. believe that God is calling us. Porque Dios dice, yo puedo hacer algo en esta God ciudad. says, I believe I can do something. Pero no en in this city, Virginia. but not in Yo Virginia. puedo levantar un brote de avivamiento en I Virginia. can raise up a revival in Puedo Virginia. levantar otro brote de avivamiento en I can Maryland. raise up another one in Maryland. Puedo levantar otro brote de I avivamiento can en raise up Delaware. another one in Delaware. Puedo levantar otro brote de avivamiento en New I can Jersey, raise up a revival in New en Jersey, in Pensilvania, Pennsylvania, en Filadelfia, Philadelphia, en New New York. York, Y por donde la gente pase. and everywhere people go. Dice que en el tiempo de William And in Branham, the time of William Branham, dice que en todo Estados Unidos says that all over the U.S. había una nube de Dios there was a cloud of God terrible. that was No terrible. había estado There was no donde state la llama del avivamiento no where ardiera. the fire of the revival didn't burn. Perdónenme, señores, Excuse me, people. pero cuando yo miro el avivamiento de arrogancia de Argentina, But when I look at the arrogance of revival in Argentina, donde lo único que queremos es que la gente vomite los demonios, but the only thing we want is for people to spit out demons. pero los mismos pastores que ministran a los endemoniados tienen 3 y 4 But the aventuras same pastor that minister those that are demon possessed have 3 and 4 y events. se sienten felices porque alguien vomitó. And they feel happy because somebody threw up. Cuando si uno los ministrara a ellos también, seguramente que también caen But endemoniados. if you would minister them, they will even fall demon possessed as Y well. lo único que se hace es promocionar un avivamiento de arrogancia para que el mundo me invite a mí a ministrar. And the only thing that you do is to No sé si promote me oye. arrogance, a revival for people Yo to sé que estoy invite you to hablando minister. fuerte. I know that I'm speaking very strong. Por eso esos avivamientos no han servido. That's why those revivals have been useless. Por eso cuando William Branham llegaba a un lugar, That's why when William Branham went into por a eso place, cuando Evan Roberts llegaba a un and when lugar, Evan Roberts got into a place, Evan Roberts nunca pidió el mejor Evan hotel. Roberts never asked for the best Evan hotel. Roberts lo que pedía era un lugarcito donde poder orar. He asked for a small place where he could pray. Y antes de pararse en el altar, el tipo pasaba 18 And noches. before he stood on the altar, he spent 18 En algunos lugares pasó 21 In noches. some places he spent En 21 otros nights. lugares pasó 3 meses. In other places he spent 3 months Tirado de rodillas. on his knees. Solo salía a comer un poquito de He comida only went out to eat a little bit of para food, volver a orar. to go back to pray, Hasta que él sentía que la ciudad podía ser conmovida, abría la boca. until he felt that the city was able to be moved. He opened his mouth. Nuestros mensajes son muy fríos. Our messages are too cold. Carecen de poder. They lack power. Tienen mucha fuerza, pero carecen de They have a poder. lot of strength, but they lack power. No sé si me estoy I don't know yendo. if you're listening. Gente que amanece una madrugada en lascivia, en la noche dice que tienen una palabra de parte de Dios. People that wake up in lasciviousness in the morning at night, they say they have a Por word eso of tenemos una God. iglesia prostituida. That's why we have a church that is Una iglesia que prostituting. necesita volver a la senda A church antigua that needs to go back to the y saber de ancient dónde ha caído. know where they fallen Porque from. tiene nombre de que vive, pero está muerta. Because they have a name that he lives, but Una he's iglesia dead. que se siente rica, pero está A desnuda. church that feels rich, but is Una naked. iglesia que se cree la gran cosa, pero está igual de perdida que los A impíos. church that thinks it's a great thing, but it's just like the Una rich. iglesia que cree que va para la eternidad con Dios y va rumbo al A infierno. church that thinks she's going to an eternity with God, but Una it's iglesia going que to hell. necesita volver a hacer las primeras A obras church that needs to return to do the first work. y entender que esto no es lo que tú piensas de mí, sino lo que el Padre dice de mí. And understand that it's not what you think of me, but what the Father says Pero of las me. últimas décadas vivimos en un nivel donde solamente me interesa la aprobación humana y no me interesa en lo mínimo que piensa Dios. Y estoy aquí para decirle, deténgase, examínese porque ya yo lo hice. Es día de examinar nuestros altares, es día de examinar nuestras vidas. Si usted sabe que usted camina mal, no predique un día más hasta que la cruz de Cristo vuelva a brotar sangre y lo vuelva a limpiar y su vida sea limpia de la cabeza a los pies. No se engañe ni me engañe a mí, ni engañe a su familia. No nos engañemos porque estamos delante de Dios en este día. Let us not fool